Muchas gracias, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y por la confianza de saber que puedo venir y hablar de un tema que a lo mejor no es tan técnico y tan profesional como algunos de los otros panelistas, pero en mi opinión es importante saber y pensar que lo podemos hacer todo en esta vida y que obviamente hay disciplina y hay compromiso, hay otras cosas que entran en juego, pero al final de cuentas en el mundo del deporte y también en el mundo profesional, si tenemos la mente clara y tenemos nuestros objetivos claros, podemos hacerlo todo. Entonces, un gusto estar aquí con los 102 asistentes que veo y con los otros panelistas. Y bueno, voy a compartir mi presentación y un archivo y para poder empezar con esta participación. En lo que se carga, me presento también. Mi nombre es Alejandro Moreno Figueroa. Soy originario de Querétaro. Fui tenista, soy tenista y toda la vida lo seré porque es el deporte que me ha abierto tantas puertas, el deporte que me ha hecho la persona que soy hoy, el esposo, el hermano, el hijo que soy hoy y muy agradecido con toda la gente que de una u otra manera me han ayudado en esta carrera, bueno, con mis padres, con mi hermano, con mi familia, con mi esposa y también con la UACH, porque en su momento me dieron la oportunidad de portar estos colores, de representarlos en la Universidad Nacional y bueno, por eso estamos aquí con una maestría y con muchas ganas de compartir mis experiencias. Mi camino en el tenis empezó a los 8 años, un poco tarde para empezar. La mayoría de mis amigos empezaban a los 4 o 5, pero yo jugaba fútbol y no quería dejarlo hasta que un día decidí por azares del destino y empecé en este deporte. Y bueno, a los 12 años fue mi primer campeonato nacional en dobles, a los 14 años gané mi primer campeonato nacional en singles y a partir de ahí fui número 1 de México hasta los 18 años, cuando decidí irme a estudiar a Estados Unidos, becado por el tenis y para seguir con mi camino académico. Tuve la oportunidad de a lo mejor en ese momento irme directo al profesionalismo, pero a mí siempre me interesó también el otro aspecto de la vida, el otro aspecto académico, el estudiar y bueno, tuve la oportunidad de hacer eso por 4 años en Pepperdine University, en Malibu, California, donde me forjé como tenista, pero también como persona, vivir lejos de casa por primera vez en otro país, otra cultura, tener que manejar los entrenamientos, más la escuela, más la vida social, más todo eso a los 18 años era complicado, era un reto importante que me planteé junto con mis padres y cuando me gradué pude salir a jugar al profesionalismo ya con más tablas y ser en realidad un profesional en toda la extensión de la palabra. Entonces, siento que todas estas experiencias han sido preparación para lo que sigue y para lo que sigue. Y bueno, ya jugando profesional, después de estar un tiempo en ese circuito, llega la oportunidad de poder jugar por la Universidad Autónoma de Chihuahua, hacer una maestría. Yo siempre, toda la vida tuve que manejar diferentes cosas al mismo tiempo, desde los entrenamientos y la escuela, desde faltar a clases en secundaria y en preparatoria para poder jugar torneos. Entonces, siempre sentí que estar involucrado en algo académico a mí me ayudaba. Entonces, en el momento en que ya solamente era tenista, busqué algo más, busqué la universidad y uno de los momentos más me llenan de orgullo en toda mi vida en general ha sido la Universidad Nacional 2015, donde en esa foto que vemos en medio, donde pude ganar 2 medallas de oro para la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y el resultado es lo de menos, sino es el proceso, y es algo de lo que voy a hablar en unos momentos, pero el proceso en sí, de cómo se dio eso, fue un año antes de ese torneo. Vine a Chihuahua para ver todo el asunto, para cuadrar todo, y resulta que ese año no pude jugar por reglas que tenía el Conde. Entonces, fue un año completo de llegar a Chihuahua, para bien o para mal, prometer una medalla de oro a la gente que me iba a mantener mi beca y que iban a seguir confiando en mí. Y bueno, fue ponerme una meta a mí mismo, pero nada más me la dije a mí, se la dije a mucha más gente.
me hizo ser más responsable de lo que tenía que hacer, me hizo prepararme a conciencia, me hizo tener presión, claro, pero al final de cuentas era una presión que me levantaba todos los días y decía, prometiste oro, ahora tienes que entrenar. Y, y fue una semana, ese torneo, una semana de muchísimo estrés, de muchísimos nervios. El que te diga que no está nervioso antes de un torneo, de una presentación como la de ahora, o no le importa o te está echando mentiras. Entonces, eran mañanas donde no podía ni desayunar antes de los partidos, pero bueno, al final de cuentas no fue una medalla de oro, fueron dos, y valió la pena todo el esfuerzo y toda la dedicación que puse en ese aspecto. Entonces, son experiencias que me han ayudado y que me han servido en la vida. Ahora como entrenador me ayudan muchísimo y espero poder transmitir algo de lo que he aprendido y que sea interesante para todos ustedes. Bueno, yo opino que lo puedes hacer todo y hay ciertas cosas que deben de estar presentes para poder darte la mayor oportunidad de hacerlas. Tiene que haber mentalidad, tiene que haber perseverancia, tiene que haber organización, tiene que haber manejo del tiempo y todo esto, en mi opinión, es un círculo, porque todo vuelve y todo empieza y si en algún momento este círculo se corta, todo este proceso puede llegar a sufrir. Entonces es importantísimo tener todo en mente todo el tiempo. Y claro que es complicado, por eso no todo el mundo no puede hacerlo todo. Pero el chiste es tener bien en claras tus metas, saber quién eres, saber qué es lo que quieres y saber cómo lo vas a hacer. Y todo esto está basado en mis experiencias personales y yo creo creo yo que he sido en algún momento exitoso en esto y quisiera ayudarlos a ustedes también. Bueno, empezamos con la mentalidad. Es muy importante y sonará a lo mejor muy básico, pero hay mucha gente y muchos de mis colegas tenistas o colegas aquí en la universidad que en realidad no saben qué quieren o no saben qué tienen que hacer o por ahí están confundidos en sus metas. Entonces, es muy importante llegar a saber qué quiero y qué puedo hacer para lograrlo, porque todos tenemos sueños en esta vida. Es normal como seres humanos tener sueños, tener aspiraciones, pero la diferencia es que para algunos siempre son sueños y para otros se convierten en metas. Entonces, cuando alguien les dice, oye, es que tienes que ser realista, tienes que dejar de ser realista, tienes que atreverte a hacer las cosas. Porque al final de cuentas, ¿quién es el que te dice que no puedes? En mi caso era gente que nunca había jugado tenis, que nunca había logrado nada, o gente que a lo mejor con buena intención querían protegerme a lo mejor del fracaso, o querían ayudarme a lo mejor a hacer algo más seguro, y al final de cuentas no importa lo que piensen los demás, si tú sabes lo que quieres, que te digan que no importa. Lo importante es que tú confíes en lo que quieres hacer y por eso es tan importante conocerte a ti mismo y saber qué es lo que quieres. Si eres realista, a lo mejor vas a pensar que no puedes porque tampoco lo has intentado. Ese es el mayor obstáculo para cualquier cosa, no nada más en el deporte, sino también en el plano profesional. Yo quiero hacer algo diferente, pero no me atrevo. Y no me atrevo porque yo creo que no puedo, porque me lo han dicho otras personas o porque X razón. Siempre hay una razón, siempre hay una excusa. El chiste es atreverse. Y eso empieza con metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer hoy, que tenga un impacto inmediato? Algo que el día de hoy me vaya a dar una satisfacción para poder empezar con esos pequeños pasos adelante y con esa motivación. A mediano plazo, ¿qué hábitos puedo cambiar o puedo crear? Y mientras más incómodos, mejor, porque hay veces que a lo mejor el hábito que quieres cambiar es levantarte más temprano. Y pues, hijo, cuesta muchísimo trabajo, pero al final de cuentas, mientras más lo hagas y mientras más incómodo, más lejos de tu zona de confort esté algo, más puedes crecer como persona y como profesional. Y al final de cuentas, como largo plazo, si todo sale bien, ¿dónde espero estar en el futuro? En mi caso, cuando tenía más o menos un ranking de número 1000 del mundo en dobles, yo me propuse, porque invito a un amigo mío lo hizo, que al final del año yo quería estar entre los primeros 500 del mundo. Y eso lo escribí en un papelito, pero para llegar a eso tenía que hacer otras cosas. Y al final de cuentas, esa meta la puede cumplir en menos tiempo. Y que el tiempo es lo de menos. El chiste es que tenía algo muy específico para lo que estaba trabajando, a lo mejor a largo plazo, en un año.
y lo logré antes, pero el chiste es saber qué es lo que quieres, saber qué es lo que tienes que hacer para llegar y ahí ir juntando las piezas poquito a poquito. Porque no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes y tampoco podemos hacer lo que todos los demás hacen y esperar sobresalir. Hay que ser diferentes, a veces hay que tener la etiqueta de loco, la etiqueta de aventurero, lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas, la gente que siempre hace lo mismo nunca va a tener resultados diferentes. Y bueno, los logros no son solamente para unos cuantos y te podrán decir que hay gente que nace con talento, hay gente, no importa. Los logros son para los que no se rinden, para los que se ponen metas y dan más pasos que los demás. No hay nada que pueda sustituir el trabajo duro. No hay atajos, no hay una varita mágica en el deporte, en lo profesional, en la vida. Siempre hay que trabajar para llegar a donde queremos llegar. Y los que lo logran son los que superan el mayor obstáculo, que es su propia mente. Muchas veces las limitaciones están aquí y son producto de lo que hemos escuchado y lo que hemos vivido toda la vida. Pero los que podemos lograr y los que pueden lograr superar eso y estar abiertos a otras ideas y estar abiertos a pensar en que se puede, son los que empiezan a dar los pasos hacia adelante. Porque el tiempo que desperdiciamos pensando que no podemos es más que suficiente para aprender cómo empezar a hacer las cosas. Porque los fracasos que nos da la vida nunca son permanentes. Todos tenemos potencial que está esperando ser descubierto. Y cuando fallo una vez y creo que ya, listo, terminó, entonces me estoy quitando la oportunidad de descubrir ese potencial que a lo mejor iba a salir en el segundo intento o en el tercer intento. Y sonará muy trillado, pero es la única manera de poder sobresalir. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, esa es la parte de la mentalidad que para muchos sonará muy básico, para algunos sonará como que, ay, lo he escuchado 1000 veces, pero cuando en realidad te comprometes, no es ni fácil, pero tampoco es algo que te vaya a quitar el sueño, es algo que te convierte en un hábito y se convierte en ti. Y bueno, hay una regla que por ahí leí que es la regla del 100%. Comprometerse al 100% con algo es más fácil que hacerlo al 98%. Ahí dirás, ¿cómo si 100% es más? Bueno, porque el 98% no estás completamente comprometido con lo que estás haciendo. En realidad no has tomado la decisión de hacerlo. Si en el dado caso de que yo quería levantarme más temprano, bueno, si no estoy comprometido, no he tomado la decisión de hacerlo, no voy a saber ni cómo empezar, ni qué hacer, ni cómo hacerle en X cantidad de situaciones. Entonces, pasa muy seguido que dices, voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero si no estás comprometido, se vuelve muy difícil. Y por eso la gente se rinde, porque es una constante batalla contigo mismo. Si no estoy comprometido a levantarme a las 6 de la mañana, cuando suene la alarma voy a decir, híjole, hoy sí, hoy no, mejor sí. Y esa batalla constante todos los días te cansa y te rindes y lo dejas y bueno, mejor voy a hacer otra cosa, pero si ya decidiste, no hay batalla. Si ya decidí tomar más agua en el día, no hay batalla, no hay ni qué preguntarme si sí o si no. Si me comprometo al 100% con algo, no hay batalla, no hay pregunta, no hay, híjole, lo hago hoy, no, se hace y punto. Hay gente que dice, lo voy a hacer por 30 días, las típicas dietas o las típicas, o voy a hacer ejercicio 30 días o un año y después voy a regresar a lo de antes, pero ya voy a tener mayor control de lo que estoy haciendo y en cualquier momento puedo. No, o lo haces o no lo haces. Y eso es algo que para mucha gente es muy difícil de agarrar, porque si digo que sí, bueno, el chiste es hacerlo, ¿no? Es lo más fácil, pero al final de cuentas el compromiso es el primer paso y cuando te comprometes al 100, no hay vuelta atrás y eso a veces da miedo, eso a veces da incertidumbre, preocupación, pero es la manera de hacerlo, porque eso te va a evitar la batalla mental después y que se vuelva una pelea, hacer algo que al final de cuentas lo haces por tu propio bien. Bueno, pasando a la perseverancia. Uno de mis jugadores, yo manejo 15 jugadores en el equipo junto con otro entrenador y veníamos de haber perdido el fin de semana pasado un partido en Gonzaga, un oponente de nuestra conferencia. Estábamos en la camioneta platicando de 1000 cosas y un jugador del primer año dijo, o ganas o aprendes, porque estábamos hablando del partido en sí. Y eso se me quedó muy grabado porque al final de cuentas los fracasos son lecciones
solamente cuando le puedes quitar la importancia al resultado y te enfocas en el proceso. Por eso yo hablaba de la Universidad Nacional 2015, que lo más importante para mí no fue ganar las 2 medallas de oro, sino fue todo lo que tuve que hacer y todo lo que me comprometí a hacer para llegar a ese punto. Eso es lo que a mí me da más orgullo, el trabajo anterior a lo que pude hacer en una semana de jugar con mi raqueta. Lo que tuve que hacer y los hábitos que tuve que cambiar para poder llegar ahí, el proceso fue lo más importante y no se detuvo en esa semana, sino que siguió para toda mi vida y para el futuro. Entonces, cuando tú tienes esa clase de mentalidad, tú puedes pensar, hoy fracasé, pero ¿hice lo que me propuse o fracasé volviendo a mis hábitos pasados? Porque eso es muy importante. Si cuando se puso dura la cosa volviste a lo de antes, pues entonces no estás comprometido. Entonces este fracaso no va a ser una elección. Pero si intentaste hacer algo diferente y aún así fracasaste, ya vas de camino. Por más difícil que suene, ya vas de camino. Porque el miedo es un sentimiento muy normal, pero lo que no es normal es dejar que controle todas nuestras acciones. Repito, el que diga que no tiene miedo, el que diga que no está nervioso, o no le importa, o es un mentiroso. El sentimiento va a estar ahí, pero hay que saber controlarlo. ¿Y cómo supero el miedo al fracaso? Que es una cosa tan importante en los deportes, en la vida, pero pues, levantándome cada vez que me caiga, porque a final de cuentas no me queda de otra. Me doy la oportunidad de intentarlo de nuevo y pensando en qué puedo corregir y confiando en mis habilidades, porque si voy a entrar a hacer algo, es porque de algún modo confío en que lo puedo hacer. Entonces, el rendirme implica mucho más que el volver al trabajo y pensar que puedo corregir e intentarlo de nuevo. Y el miedo al fracaso pasa en muchos lugares y la foto que ven ahí de este tenista, es un tenista que conozco personalmente, se llama Federico Coria y para los que algo saben de tenis, su hermano mayor fue el número 3 del mundo, una completa leyenda en este deporte y para él siempre fue muy complicado crecer a la sombra del hermano. Y era tal la presión y tal lo negativo de eso, que llegó un momento en que él jugaba tenis, pero nunca intentaba al 100%. Y él platica en esta historia, en esta página de Instagram, donde dice que él hacía un esfuerzo consciente de nunca intentar al 100% para tener una excusa para poder fallar, para tener una excusa de que al final de cuentas no llegué a ser como mi hermano, pero porque no quise o porque no intenté. Y obviamente su ranking estaba muy malo y se le acababa el dinero y ya no podía viajar porque pues en el tenis profesional tienes que prácticamente ganar para seguir teniendo fondos para poder viajar. Y su novio y su entrenador lo agarraron un día y le dijeron, ¿sabes qué? Si no vas a intentar al 100, mejor ya le paramos aquí y vámonos a la casa, ¿no? Y en ese momento tuvo un cambio de mentalidad, de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar este miedo al fracaso, voy a dejar esta idea de que tengo que ser lo que fue mi hermano y voy a darme la oportunidad de intentarlo. Y 2 años después de estar 800 del mundo, por primera vez en su carrera está entre los primeros 100 tenistas del mundo, número 86. Eso es una meta que cuando tú empiezas a jugar tenis profesional, la meta siempre está entre los primeros 100 del mundo. Eso es como que ya la hiciste, la lograste, ¿no? Bueno, él lo logró en 2 años de pensar diferente. Y es un ejemplo muy claro, es un ejemplo que a mí me llena de mucha alegría porque es alguien al que yo vi sufriendo, perdiendo en torneos chicos, perdiendo en todos lados y al final de cuentas cuando decidió, no todo cambió de la noche a la mañana, pero con un cambio de mentalidad pudo mantener ese camino, pudo salir de ese agujero en el que estuvo toda la vida. Entonces, me queda muy claro que no rendirse es algo muy importante y no nada más en el deporte. Porque al final de cuentas es complicado mantener un rumbo cuando la meta o la tarea no nos llena. Por eso la gente siempre habla de motivación. Es que hoy no estoy motivado para hacer esto, no me siento motivado. Porque tus metas tienen que emocionarte, la dificultad tiene que ser un reto, no puede ser algo negativo, no puede ser un obstáculo híjole, que te dé ansiedad. No, tiene que ser algo que en realidad quieras hacer porque significa que te interesa, significa que te apasiona.
porque se vale hacer ajustes, se vale regresar a la chamba y, híjole, ¿cómo voy a hacer esto? Pero no se vale dejar de hacer algo que en realidad uno quiere, porque el camino es duro. Porque si vas en serio encuentras la manera, si no vas a encontrar una excusa. Eso es completamente cierto. Porque el camino va a ser complicado y la manera en que haces cualquier cosa desde lo más chico es la manera en que haces todo al final de cuentas. El compromiso tiene que estar desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande, porque no puedes de repente prender el switch y hacer todo bien cuando llevas 3 semanas haciendo las cosas mal. Porque la gente tiende a verse a sí misma en el marco de sus circunstancias actuales. A lo mejor es algo un poquito hasta más negativo. Hay que aprender a verse dentro de las circunstancias que quieres tener. Es la famosa ley de la atracción. Imaginarte que ya lo tienes, actuar como si ya estuvieras ahí. Y eso atrae ese tipo de energía y eso hace que tú puedas proyectar eso al mundo, al universo y a ti mismo. Es la típica frase que dice en inglés, fake it till you make it. Porque lo que dejas entrar en tu entorno, en tu cabeza, le da forma a tu perspectiva y tu perspectiva dicta tus acciones. Si tú tienes, por eso te dicen también que te juntes con gente positiva, que Juanito es mala influencia. Eso es porque somos producto de lo que está alrededor nuestro. Y si tenemos una perspectiva positiva de nosotros mismos, de nuestro entorno, de nuestras actividades, pues entonces nuestras acciones van a ser hacia ahí, hacia eso, hacia lo bueno, hacia lo positivo y hacia confiar en nosotros mismos. Mucha gente habla de un punto de retorno, más bien punto de no retorno, donde tu identidad cambia y cambian tus hábitos. Por ejemplo, una persona que está poniendo una empresa nueva, a lo mejor el punto de no retorno para esa persona es sacar todos sus ahorros y comprar la camioneta o poner el pago en la bodega, por ejemplo. Ya cuando sacaste el dinero y lo pagaste, ya no puedes regresar, ya no te lo regresan, ya no hay manera de regresar nada. Entonces, en ese momento es donde, ¿sabes qué? Yo ya no soy Alejandro, yo ya soy dueño de empresa, yo ya soy empresario, yo ya soy algo. Y ese cambio de identidad a lo mejor te va a forzar a cambiar tus hábitos. Y esos hábitos son los que te van a hacer ser exitoso en lo que estás haciendo. El chiste es no rendirse. Nada en esta vida es fácil. Y mientras más entendamos que nada es fácil, más nos vamos a dar cuenta que los fracasos no son para siempre y no son el fin del mundo. Son lecciones y no son permanentes, son temporales. Y bueno, todo suena muy bonito en cuanto a la mentalidad y lo voy a hacer y qué padre, ¿no? Pero también tenemos que aprender a organizarnos, tenemos que aprender a hacer las cosas bien, tenemos que aprender a establecer prioridades, tenemos que aprender como profesionistas a hacer las tareas, a hacer los trabajos que nos tocan y hacerlos de una manera correcta. Entonces, siento que hay dos maneras de hacer las cosas, bien y otra vez, porque en el mundo profesional y muchos de ustedes ya estarán trabajando y estudiando y se dan cuenta que si lo haces bien a la primera, pues te ahorras mucho tiempo después sin tener que corregirlo, ¿no? Y en cuanto a organizarte tal cual, yo siento que no tenemos que depender de nuestro cerebro para guardar información. Es una herramienta muy brillante, pero que también se le olvidan las cosas. Entonces, tenemos que utilizar un sistema confiable y fácil de usar para tener todos nuestros pendientes, una agenda, un calendario. Más vale como decía mi papá, más vale una pálida tinta que una brillante memoria, ¿no? Y esto aplica para mí, como deportista, aplicaba en saber a qué hora voy a entrenar, a qué hora voy a ir a terapia, a organizar mis torneos para poder estar en condición física en esta semana en lugar de la anterior. Es mucha planeación y eso también pasa ahora que trabajo en una universidad donde tengo responsabilidades fuera de la cancha. Hay que saber organizarse y hay que saber entender cuándo tengo que hacer algo y cuándo tengo que hacer otra cosa. También otra sugerencia es que 2 es 1 y 1 no es ninguno. En cuanto a si tengo algo que si se me acaba me va a crear una interrupción en mi vida, en mi rutina, siempre hay que tener más a la mano. Lo peor que puede pasar, y esto le pasa a mis jugadores todo el tiempo, es que llevan una raqueta de entrenamiento. ¿Y qué pasa si se rompen las cuerdas de esa raqueta? Porque las cuerdas se rompen cada 2 o 3 entrenamientos mínimo. Piden prestado al amigo y ya están jugando con una raqueta que no es la suya. Entonces ya no están trabajando hacia mejorar, ya hay una interrupción en su proceso.
Pero si tienen 2 raquetas, 3 raquetas, y tienen la responsabilidad de traerlas todas encordadas al mismo tiempo, se rompe una, tengo otra. Y no hay ninguna interrupción en el proceso y en el trabajo. Y eso pasa en... Todos nosotros podemos tener ciertas cosas de las que a lo mejor dependemos. Una batería extra para la cámara que usamos para trabajar. No sé, diferentes tipos de cosas que si tenemos más de uno y tenemos la posibilidad de tener más de uno, pues vamos a hacerlo, porque eso nos va a evitar interrupciones de nuestro proceso. Y también hay que respetar el valor de tener cada cosa en su lugar. Hay que tener un lugar para estudiar, un lugar para dormir. A lo mejor la sala es para ver Netflix y divertirte, pero ahí no vas a estudiar y ahí tampoco vas a trabajar. Entonces, si tienes separación en ese tipo de cosas, también hay una separación mental. Entonces, cuando tú estás en tu estudio y sales a la sala, tu cerebro ya sabe que es momento de relajarte y que puedes estar tranquilo. Y eso es algo que inconscientemente te va ayudando a ser más eficiente y a tener más control sobre las emociones que genera hacer algo que a lo mejor no quieres hacer o hacer o trabajar. O el chiste es que las emociones no influyan tanto en tus acciones. También tener un escritorio o una zona de trabajo limpio y ordenado, porque mientras eso pase, vas a tener una mente clara y una mente ordenada. Eso es algo que desde muy chico me decía mi papá. Veía, entraba a mi cuarto y veía todo tirado y decía, ¿cómo puedes empezar tu día con tu cama extendida y con todo tirado por todos lados? ¿Cómo puedes esperar ir a la escuela y ser un profesionista si no puedes ni siquiera empezar a arreglar tu cuarto? Y esto es algo que sí se me quedó muy grabado y ahora lo utilizo también para mi escritorio y para mi oficina en la universidad y para incluso las canchas, porque lo peor es cuando están las bolas tiradas por todos lados y entonces no te puedes enfocar bien. Y hay que establecer prioridades. Como se llama, el nombre de esta plática, lo puedes hacer todo, pero no al mismo tiempo. Esa es la segunda parte. El dibujito que ven ahí, un cuate con diferentes platos y haciendo que giren los diferentes platos. Hay veces que vas a tener el plato de la vida social, el plato del estudio, el plato del deporte, y hay platos que van a girar más y hay otros que van a girar menos. El chiste es saber en qué momento ponerle atención a uno o a otro sin que se caigan. Y eso no es fácil. Mientras más cosas tenemos girando, es más complicado, pero vamos con la organización y vamos a hacer las cosas que en realidad queremos hacer. Y si algo nos apasiona, vamos a encontrar la manera de que siga girando. Porque la gente no nace productiva, es una cultura, es un cambio de visión. Cuando empiezas con preguntas, ¿por qué me tengo que levantar temprano? ¿Por qué tengo que usar un calendario? Eso es una mentalidad que te limita porque no estás viendo el valor del tiempo. El tiempo es oro, es algo que he escuchado muchas veces, pero al final de cuentas, tu tiempo vale más que una cantidad de dinero. Tu tiempo vale más que lo que cobras por hora por hacer una asesoría. Tu tiempo es vida. Y si lo desperdicias, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tiempo con tu familia, estás desperdiciando tiempo haciendo cosas que en realidad te van a llenar y que te van a hacer una vida más plena. Entonces, la manera en que cambias eso es, tengo una agenda, tengo media hora, ¿qué puedo hacer en esta media hora? ¿Qué puedo hacer hoy que no hice ayer? Un calendario es importantísimo porque si no puedes medir algo, no lo puedes mejorar. Y un calendario tal cual te enseña, es una lista de todas tus horas en el día y cómo las estás usando. Y eso también te da un sentido de responsabilidad porque dices, oye, hasta aquí pasaron 5 horas y no hice nada y según yo no tengo tiempo. Entonces, ¿qué hice ayer en esa hora y qué puedo hacer? ¿Puedo hacer más hoy? ¿Puedo ser más eficiente hoy? ¿Cómo puedo mejorar hoy lo que hice ayer? Las listas de pendientes son buenísimas, pero tienes que programar cuándo vas a hacer ese pendiente, porque si no, nada más es una lista que te está viendo y te está viendo y te está viendo y nada más hasta si te sientes incómodo, pero nunca planeas cuándo lo vas a hacer. Las famosas to-do lists. Es importantísimo ponerlas en tu calendario. ¿Cuándo voy a hacer esas cosas? Y mientras más pronto mejor para poder quitar la lista y ya, chaval, a lo que sigue. Hablando de organización, mi trabajo actual, trabajo en Loyola Marymount University en Los Ángeles, California. Soy entrenador de tenis, pero en la descripción del trabajo hay muchas cosas que no me dijeron y que ahora tengo que hacer. Y afortunadamente son cosas que me gusta hacer, cosas para lo que estudié y cosas que he agarrado en el camino que me apasionan y que siento que aportan cosas a mi vida.
pero a grandes rasgos tengo que trabajar en cancha con los 15 jugadores 6 días a la semana, tengo que planear entrenamientos, eventos y partidos, reclutar dentro y fuera de Estados Unidos, generación de presupuestos, distribución de fondos, compra de materiales, uniformes, equipo deportivo, todo lo necesario, coordinar los viajes del equipo, boletos de avión, hoteles, comidas para 15 jugadores y 2 entrenadores. Manejo de redes sociales con contenido gráfico para mi equipo y para algunas otras deportes, para algunas otras personas del departamento de deportes. Y lo más importante siento yo en estos tiempos que vivimos no nada más en el mundo, sino también en Estados Unidos, miembro fundador del comité Pride, que es un comité que se encarga de crear una cultura de inclusión, diversidad y equidad en la universidad, en el campus, pero también en la comunidad. Entonces, con todo esto que ha pasado últimamente con los temas raciales, con los temas de discriminación y que se han visto acentuados en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, por ejemplo, por parte de un policía que hace varios días ya lo declararon culpable, que es la primera vez que pasa algo así, que hay responsabilidad de ese modo para alguien que abusó de alguien de raza negra, alguien con autoridad como un policía. Entonces siento que esta clase de cosas que a lo mejor me quitan tiempo, pero que siento que son muy importantes porque eso va a marcar la pauta para tener una mejor convivencia en mi departamento, pero también en el futuro para mis hijos y en el futuro para la gente que quiero, porque todos vivimos en el mismo planeta y al final de cuentas, si puedo hacer algo para mejorarlo y para ayudar, y puedo hacer algo con mi tiempo que me apasione y que me guste, pues adelante, ¿no? Y bueno, todo viaje necesita un plan y una dirección. Y aquí les estoy mostrando un screenshot de mi celular que es un día cualquiera. Yo utilizo un calendario en mi teléfono, el que viene con mi celular. Mi esposo utiliza el de Google porque su teléfono es Android, pero al final de cuentas el proceso es el mismo. Son aplicaciones gratis que puedes cambiar diferentes colores para diferentes cosas, compartirla con otras personas. El otro entrenador y yo compartimos estos calendarios. Hay alarmas y recordatorios. Entonces, por ejemplo, este día, en marzo 23, tenía que mandar la foto para el flyer de esta plática a la Watch. Tenía un examen de COVID con mi equipo, que nos tenían que hacer el examen 3 veces a la semana mientras estábamos en competencia. Tenía una junta con el comité Pride, del que hablé previamente, y también tenía una clase particular con un niño en Tenma. Entonces, este tipo de planeación a lo mejor es muy básica, pero si te vas un poquito más a los detalles, cuando tenía que hacer algo, por ejemplo, esta clase que me queda 15 minutos de mi casa, bueno, yo le ponía un recordatorio media hora antes. ¿Por qué media hora antes? Porque si se me olvida, al momento en que me suena el celular, tengo media hora para agarrar mis cosas y llegar. Para la junta del Pride, pues como es mi computadora, con 10 minutos antes es suficiente. Para el COVID, para el test de COVID, pues como ya estaba en la universidad y los entrenamientos son a las 8 de la mañana, pues iba a caminar al lado de donde se hacen los exámenes, no se me olvidaba. Pero la foto de la watch sí se me iba a olvidar. Entonces puse el recordatorio todo el día. Y todo el día estuvo en mis celulares en notificación para que no se me fuera a pasar y no fuera a crear problemas para alguien más. Entonces, es algo de lo que utilizo, es algo de lo que me ayuda cuando veo mi celular y veo todo, sé lo que tengo que hacer, porque no hay peor sentimiento que saber que se te está olvidando algo. Híjole, y estás en otro lado y estás pensando, ¿qué se me pasó? Es sencillo eliminar eso. También hay otras aplicaciones como Evernote, por ejemplo, es un elefantito el logo, que puedes guardar screenshots, puedes guardar boletos de avión, puedes guardar notas, puedes guardar 1000 cosas y las tienes a la mano todo el tiempo, como OneNote o Google Drive o cualquier aplicación, cualquier nube. Es importantísimo en esta época de tanta tecnología poder tenerlo a la mano y te evita muchos problemas. Incluso hay otras aplicaciones dentro de los celulares de recordatorios y alarmas que pueden ser utilizadas para 1000 cosas. Y como dije anteriormente, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Y bueno, también vamos aquí un poco al manejo del tiempo, porque una cosa es ser organizado y saber usar un calendario, pero hay otras cosas que nos pueden ayudar a ser más eficientes
automatizar las cosas, de simplificar diferentes tareas, porque una cosa es saber que tienes que hacer X cosa y otra es hacerla rápido o hacerla más sencilla para ti, para que no la estés sufriendo. Porque me queda claro que todos en esta vida tenemos que hacer algunas cosas que no queremos hacer. Y mientras más rápido y más fácil las hagamos, mejor. Entonces, las computadoras son algo increíble desde el momento en que podemos establecer diferentes funciones por medio de macros. La gente que usa Excel muy seguido sabe que los macros se utilizan para mil cosas en Excel, desde poner una fórmula hasta casi correr un programa completo. Pero también lo podemos usar en la vida diaria con diferentes teclas en la computadora. Yo tengo, por ejemplo, mi esposa me regaló de cumpleaños una cosita que se llama Stream Deck. Es un aparato que es prácticamente un pad donde hay macros. Eso se puede utilizar también en un teclado común y corriente. En la parte derecha donde están todos los números. En lugar de usarlo como números, lo puedes usar como macros. Y lo que esto hace para mí es que yo tengo diferentes páginas de internet a las que tengo que accesar todos los días. Entonces, en lugar de tener que abrir el Chrome y poner mi contraseña y todo eso todos los días cada vez, entonces ya programé un botón donde lo aprieto y se abren todas y todas tienen la contraseña y mi número de usuario puesto y listo. Y ya están abiertas. No les puedo explicar cuántas veces tenía que hacer algo o llenar una forma y no lo hacía ese día porque me daba flojera poner todos los passwords y poner todo lo que tenía que hacer para ingresar a la plataforma. Y no es excusa. No es cuando no lo haces y es que esa no es excusa. Entonces, este tipo de cosas ayudan para poder automatizar muchas cosas. Pero también Windows en general tiene algo que se llama hotkeys y es la típica que todos usamos mil veces, control C y control V. Bueno, pues así hay miles, bueno, cientos de diferentes combinaciones de teclas que nos pueden ayudar a hacer todo más fácil. Y por ejemplo, podemos echar una rápida búsqueda en Google y encontrar muchas diferentes, pero en muchos de los programas que usamos actualmente, si nos vamos y ponemos el cursor en alguna parte, por ejemplo en archivo, nos va a salir esa ventanita donde dice el atajo. Por ejemplo, aquí en PowerPoint, si le ponemos donde está la nueva diapositiva, nos va a salir el atajo Control M. Entonces, tú puedes programar eso en tu celular, más bien en tu Stream Deck o en tu pad de macros o en donde quieras, con las teclas que quieras, y te facilita mucho el trabajo en diferentes aplicaciones. La gente que usa mucho Photoshop usa los macros y los hotkeys para diferentes acciones que a lo mejor tienes que estar teclando por todos lados. Bueno, para poner una nueva capa, para cambiar los colores, para igualar diferentes cosas, es más fácil, es más simple. Y eso es algo que utilizo en mi vida diaria y que he visto que mucha gente que es muy productiva lo utiliza también. De una u otra manera, no tiene que ser un pad como el que tengo yo, porque yo jamás me hubiera comprado, me lo regaló mi esposa porque sabe que me encantan este tipo de cosas tecnológicas, pero al final de cuentas yo lo hacía con mi teclado antes. Y es algo que me ha ayudado muchísimo. También hay aplicaciones, bueno, también puedes tener una carpeta con los archivos más usados. El correo que siempre mandas, bueno, tenlo en una carpeta en tu escritorio y copy-paste desde ahí, en lugar de estar buscando lo de los correos que mandaste hace 3 semanas, ¿no? O hay aplicaciones, la gente que usa redes sociales, la gente que son community managers o simplemente quieren hacerse lo más fácil. Aplicaciones como Hootsuite, que es donde está el buito, postea las cosas por ti. Entonces tú nada más le pones la noche anterior, a esta hora quiero que postees esto en Twitter, Facebook, Instagram, y solita la aplicación lo hace. Eso también te ahorra mucho trabajo y es algo menos de lo que tienes que pensar y poner en tu calendario. Otras son aplicaciones para tareas. Esta que es como un tomatito, me lo pasó mi esposa también, se llama Pomodoro. Y es una aplicación muy básica. Tú empiezas a trabajar y le picas un Pomodoro y empieza a pedir un timer de 25 minutos. Cuando acaba ese timer, te da 5 minutos de descanso y empieza otro Pomodoro. Entonces tú empiezas a pensar en bloques de tiempo de 25 minutos y te vuelves mucho más eficiente en lo que haces en esa cantidad de tiempo. Y es mucho más fácil para planear también con tu calendario. Bueno, está la regla también del 80-20, ¿no? El 80% de los resultados vienen del 20% del esfuerzo. Es importantísimo saber cuál es ese 20% más importante y enfocarnos en eso, y el otro 80% tratar de eliminarlo poquito a poquito o tratar de no darle tanta importancia, porque el 20% es lo que nos va a dar la mayoría de los resultados.
Y también dividir las tareas y las actividades en partes más pequeñas para poder taclearlas una por una en lugar de ver un proyecto tan grande y a lo mejor pensar, hijo, es que no lo voy a acabar nunca, ¿no? Y en un método ya, una manera mucho más, cierto modo, filosófica de pensar en el manejo del tiempo, pues ¿cómo lo puedo utilizar yo para tener una vida más plena, para tener una vida más feliz? Porque el tiempo en sí, como dije antes, no es que sea oro, no es que sea dinero, el tiempo es vida y todos nosotros tenemos un tiempo limitado. Todos nos vamos a morir en algún momento y si me muero hoy, ¿qué me estoy perdiendo? Esa respuesta te va a decir qué es lo más importante para ti, para qué vives. Eso te va a ayudar a generar prioridades, te va a ayudar a pensar mucho más en el valor real del tiempo, porque no es que tengo 2 semanas para hacer algo, no es que gano X cantidad por hora y eso es lo que vale mi tiempo, eso es lo que vale mi hora. Tu tiempo y tus horas valen mucho más que eso, porque en el momento en que dices que sí a algo, inconscientemente o indirectamente te está diciendo que no a otra cosa. Y en el momento en que te das cuenta a las cosas que le estás diciendo que no, son las que menos importan. Y las que le estás diciendo que sí, son las que más importan en tu vida. Y te vas dando cuenta de cuál es el camino que quieres seguir y cuáles son las cosas que a lo mejor son distracciones. Pero tienes que darte cuenta de que el valor del tiempo no lo puedes calcular con dinero o con algún número. Que al final de cuentas, la frase de no tengo tiempo es una mentira, es una excusa, porque nuestros abuelos o nuestros padres tenían menos tiempo que nosotros. A lo mejor tenían que lavar a mano, tenían que ir a la esquina, mandar un fax, tenían que hacer muchas cosas que nosotros podemos hacer picando un botón. Pero nosotros somos los que nos quejamos y vivimos en una era donde hay tanta flexibilidad. Tenemos la oportunidad de trabajar menos y hacer más cosas que nos llenan, pero ¿por qué no lo hacemos? Tenemos la oportunidad de ir y ver cualquier programa que queramos en Netflix en 2 segundos. Podemos entrar a Amazon y comprar algo desde nuestra casa sin tener que salir. Puedo apretar un botón y evitarme poner passwords en mi computadora. Puedo apagar y prender las luces de mi casa con un botón. Pero ¿por qué no lo hacemos? Siento que tratamos siempre de convencernos que no somos libres, que no tengo tiempo, pero en realidad es que lo que haces con tu tiempo depende única y exclusivamente de ti. Y eso da miedo. Es un miedo a fallar, es un miedo a elegir algo que a lo mejor no era correcto, miedo a desperdiciar el tiempo. Entonces es más fácil decir, es que no tengo tiempo. Cuando alguien te dice, oye, vamos al cine, es que no tengo tiempo. ¿En serio no tienes tiempo? ¿En serio tienes algo más importante que hacer o simplemente es una excusa? Porque al final de cuentas podemos hacer sacrificios o podemos poner excusas. Y cuando algo en realidad vale el tiempo, cuando te haces la pregunta, ¿hacer esto vale la pena mi tiempo? Y por tiempo me refiero, ¿vale la pena mi vida? Es cuando si la respuesta es sí, volvemos al principio del camino. Si la respuesta es sí, entonces vas a encontrar la manera de tener la mentalidad para hacerlo, vas a tener la perseverancia para nunca rendirte, te vas a organizar y vas a poder manejar esa actividad y meterla en el tiempo necesario para poder ser exitoso en ella. Y por eso es un ciclo, por eso todo, en mi opinión, va junto. Porque en el momento en que algo ya no vale la pena mi tiempo, pues no voy a tener la mentalidad ni nada para poder lograrlo. El momento en que yo siento que esto vale más o vale menos es cuando podemos cambiar nuestras prioridades y se vale. Pero el chiste es saber conocernos, estar conscientes de quiénes somos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y ser honestos. Porque a final de cuentas no hay nadie que nos conozca más que nosotros mismos. Y la única opinión que cuenta es la de nosotros. Y la única opinión que a final de cuentas tendría que guiar nuestro camino es la nuestra. Habrá gente que queramos mucho, yo quiero mucho a mis papás, y cuando te dan opiniones o te dan esa crítica constructiva, a lo mejor es más fácil agarrarla de ellos y decir, sí, tienes razón, está muy complicado. Pero al final de cuentas, ellos no lo van a hacer, lo vas a hacer tú. Y si tú lo quieres lograr, pues hay que trabajar y hay que hacer las cosas, y hay que organizarse y hay que utilizar todo este tipo de herramientas que tenemos para hacernos la vida más fácil, porque al final de cuentas, mientras más fácil nos parezca, es más fácil estar motivado, por más que sea una cosa tan complicada como ser un tenista profesional, por ejemplo. Yo amaba estar en la cancha.
por eso soy entrenador ahora, porque no puedo dejar de estar en una cancha de tenis, pero si no me hubiera gustado, pues hubiera tenido mucho más dificultad en poder entrenar y poder hacer los viajes y estar lejos de mi familia y tener una relación con ahora mi esposa, pero mi novia a larga distancia por 5 o 6 años y verla no tan seguido como quisiera. Entonces, esos sacrificios son los que a final de cuentas hacen que las cosas valgan la pena. Y bueno, esto es algo que no está en el ciclo, en la ruedita, pero para mí es muy importante siempre tener gratitud, siempre ser agradecido, agradecido con las personas que me ayudaron directa e indirectamente, agradecido con gente como el profe Rafa Ramos de la Watch, que fue el que me dio la oportunidad de vestir los colores, con la gente que a lo mejor tampoco te tira buenas vibras, pero son en muchos casos los que te terminan motivando para hacer las cosas, porque, híjole, pues, te voy a demostrar que sí puedo. Y en esta vida, también me lo ha dicho mi papá muchas veces, es más importante que la esencia de las cosas es la forma de hacerlas. Y yo creo que la mejor manera de ser agradecido con alguien que te ha dado una oportunidad es aprovechar esa oportunidad y hacer las cosas bien. Entonces, yo siento que la gente que a lo mejor le falta algo de motivación en ciertas cosas, los invito a pensar que no están haciéndolo por ustedes mismos. Hay muchas cosas que hacen y que están haciendo por otros también, por la gente que los ayudaron, por sus papás. En mi caso, cuando yo jugaba tenis profesional, yo lo hacía por la gente que sacrificaba tanto por yo estar ahí. Y bueno, esta clase de mentalidad también me daba responsabilidad y me daba cierta presión y me daba ciertas cosas que me empujaban hacia adelante porque no me podía rendir, porque no nada más estoy jugando por mí mismo. Cuando tienes una meta más grande que tú, más grande que tú mismo, cuando te das cuenta que el mundo no gira alrededor de ti, es mucho más fácil poder convivir con las derrotas, poder convivir con lo malo y poder disfrutar lo bueno porque lo disfrutas con mucha más gente. Y los dejo con una historia, tiene que ver con los fracasos y con los perdedores, porque estaba en un torneo una vez y estábamos hablando, 10 personas en una mesa y estábamos hablando de, no, es que aquel ganó el torneo tal y aquel ganó el torneo tal, y estaba la esposa de uno de los jugadores ahí. Se nos quedaba bien, se nos quedaba bien, de repente, ¿saben qué? Me he dado cuenta que esta mesa está llena de perdedores. El tenis es un deporte de perdedores. Te imaginarás, no, hombre, pues, ¿cómo? Me estás diciendo, si mi ranking está, si yo número uno en mi país, que no sé qué. Pero dice, mira, normalmente un tenista profesional juega 30 torneos al año, 35 torneos al año. En esos 35 torneos se inscriben 300 jugadores a cada uno. No todos entran al torneo, entrarán dependiendo del tamaño 120, 128 y 32 a los más chicos, pero pongamos 128 jugadores en realidad juegan el torneo. Al final de esa semana, solamente uno termina la semana sin haber perdido. Y eso en 30 semanas, si tienes un temporadón, a lo mejor ganas 3 o 4 torneos en el año y eso ya es, híjole, eres un fenómeno. Entonces estamos hablando de que en 26 de las 30 semanas que jugaste en el año, fuiste un perdedor. Y eso a veces es complicado de digerir y por eso mucha gente juega un año y se retira. Mucha gente que es que sí, es que soy malísimo, es que no. Y es donde es importante ver el proceso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy perdiendo? Hay diferentes maneras de perder. ¿Estoy perdiendo más feo o estoy perdiendo con un poco más de intención? Y esa lección la he traducido a la vida en general y siento que es importante saber que vamos a perder y en la vida vamos a perder mucho más de lo que vamos a ganar a lo mejor, pero si tenemos la confianza de seguir y si tenemos una mentalidad positiva y somos agradecidos con la gente que nos ha ayudado, siento que nos damos la mayor oportunidad de ser exitosos. Entonces les agradezco la confianza, les agradezco el tiempo y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Moreno Figueroa, por su conferencia. Me voy a permitir dar lectura a algunas de las preguntas que estuvieron haciéndonos en el chat para que nos haga el favor de apoyarnos en dar respuesta. Claro, con mucho gusto.
La primera es una felicitación, igualmente una pregunta de José Luis Ibabe. Una felicitación por los conceptos vertidos sustentados en la experiencia. Sin embargo, quisiera preguntarle respecto a los tangibles, que siempre van de la mano de los intangibles para que las oportunidades se conviertan en logros. Claro, sí, como comentaba al principio, el tener una mentalidad o saber que no te vas a rendir, eso sí, es algo intangible y es algo que a lo mejor sonará algo romántico para muchas personas, pero las cosas tangibles y son las que ayudan también a poder mantener ese camino son algunas de las herramientas de organización de las que hablé. Por ejemplo, usar un calendario es algo tangible y es algo que puedes utilizar en tu vida diaria todos los días. Y es algo que recomiendo muchísimo porque sonará muy básico, pero es algo que te da dirección y te da cierto orden también mental. Entonces, eso es un ejemplo de algo tangible que podemos utilizar y también, no hablé de ello, pero también las personas alrededor tuyo son también tangibles, son gente que están contigo, son gente que te conocen y mientras más personas estén conscientes de tus metas, más gente te va a estar empujando para lograrlas. Entonces, eso también siento que es importante, un grupo de soporte, un grupo de apoyo alrededor tuyo es importantísimo. Muy bien, maestro. Otra pregunta. ¿Cómo tener una mente positiva a pesar de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos? Es complicado y te digo que hay veces, hay días en la temporada, por ejemplo, que estamos teniendo con mi equipo. Empezamos el año con 15 jugadores y 3 meses después tenemos 8. Entre lesiones y entre mil cosas, entre que es muy complicado hacer la escuela por internet, no están todos disponibles para jugar. Y esa pregunta la he escuchado muchas veces, ¿cómo puedo pensar positivo en medio de tanta negatividad? ¿No? Bueno, al final de cuentas es complicado, no es fácil, pero hay siempre algo que a lo mejor una pequeñita luz que puedes ver en algún lado. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que después de todo este tiempo de estos jugadores que a lo mejor algunos no estaban disponibles, otros que a lo mejor no iban a jugar están en cancha ahora y están teniendo experiencia que no iban a tener jamás. Entonces, eso para mí en cuanto a mi trabajo ahora es positivo porque el próximo año, cuando vuelvan todos, va a haber jugadores con experiencia real que no le iban a poder tener. En cuanto a la pandemia en sí, híjole, es un tema que obviamente nos abarca a todos y que es complicado también pensar positivo en cuanto también porque hay gente que es una situación muy real donde hay gente que está perdiendo la vida. Entonces, yo creo que al final de cuentas hay que ver también hacia nosotros y dar gracias de que estamos saludables, de que podemos hacer nuestras actividades, de que podemos estar hablando en una conferencia con estudiantes y con diferentes personas y tomar eso y agarrar eso y agarrar vuelo a partir de ahí, porque hay muchas veces que lo positivo simplemente va a estar en nosotros y en las decisiones que tomamos. Entonces, es lo que hago y por lo que he seguido, por lo que he podido seguir adelante en esta situación tan difícil. Gracias, maestro. Una última pregunta. ¿No? ¿Se puede proteger del fracaso? Tú hacías el comentario de que algunas personas te preguntaban o te decían, no ingreses o no hagas esto por cuestiones de que vas a poder fracasar. Pero realmente se puede proteger del fracaso. En general, no, porque no van a estar en todos los aspectos de mi vida para protegerme de todo, pero hay ciertas cosas o ciertas actividades o desde el momento en que yo iba a ser tenista profesional, donde la mitad de mi familia decía que no, es que cómo no, vas a gastar mucho dinero y no puedes hacer eso y no lo hacían de mala manera, sino querían a lo mejor protegerme de que sabían que iba a ser muy complicado y no sabían si yo iba a poder manejar la situación. De que se puede al 100% no, pero muchas veces los papás o los amigos o la familia son los primeros que con toda la buena intención quieren evitarte alguna decepción y al final de cuentas son los que sin saberlo están truncando un poquito tus sueños, ¿no? Entonces, depende mucho de ti, de qué tan convencido estás de lo que quieres hacer y si en realidad lo quieres, te digan lo que te digan, lo vas a intentar y si fallas, ni modo, pero lo intentaste y al 100%, lo intentaste al 100%, que es lo más importante. Ok. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas, maestro Alejandro Moreno.
En este momento se pone a disposición de los maestros y de las personas interesadas la liga del registro para obtener la constancia de asistencia. Me voy a permitir dar lectura al reconocimiento virtual para nuestro conferencista. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, otorga la presente constancia al maestro en Mercadotecnia Alejandro Moreno Figueroa por su valiosa participación como conferencista presentando el tema Lo puedes hacer todo, en el marco de la 8ª Semana Académica de Contaduría y Administración, celebrada vía Webex los días 27, 28 y 29 de abril del 2021. Luchar para lograr, lograr para dar. Firma al calce el maestro en finanzas Luis Raúl Sánchez Acosta, director de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Investigación y docencia con sentido social. Chihuahua, Chihuahua, abril del 2021.